Buenas tardes. Queremos dar paso a esta... Bueno, pues me quito esto, que estoy bastante distancia de las personas que estáis aquí. Esto ya se está grabando, es una sesión que vamos a mantener también en streaming con las personas que pueden estar conectados desde fuera. Y aquí pues estáis unas cuantas personas que agradezco mucho vuestra presencia. Desde luego es importante destacar que Ariagona, la consejera, es la que ha facilitado que estuviera aquí hoy Mario Sánchez Herrero. Por lo tanto, hay dos departamentos del Cabildo que están colaborando para difundir las oportunidades que ofrece el cambio de modelo energético. En ese sentido, Ariagona está intentando que se puedan crear comunidades de energía en las personas que viven cerca entre sí. De eso es de lo que va a hablar Mario. Y la oficina de la Reserva de Biosfera defiende precisamente que estas cosas puedan pasar, que el cambio de modelo energético contribuya a agregar lo que la falta de agua desagregó. Es decir, que si los núcleos de población de esta isla, en el medio rural me refiero sobre todo, no están especialmente agregadas las viviendas, porque no había cauces ni manantiales, no había una fuente de agua razonable para el pueblo, sino que cada cual vivía de lo que le caía encima, a lo mejor el cambio de modelo energético facilita que haya otros motivos por los cuales agregarse. Porque conviene, porque es rentable y porque conviene desprenderse cuanto antes de la dependencia de los combustibles fósiles, que van a tener muchísimas consecuencias peligrosísimas para la humanidad. De modo que voy a dar paso a Mario, yo me callaré, yo administraré la sesión para la gente de fuera, se podrán mandar preguntas y bueno, pues las atenderemos como podamos. Ustedes también podrán preguntar, hay micrófonos aquí. Y Mario Sánchez Herrero ha venido una vez más a esta isla, en este caso, porque la nueva legislación de hace un año y la nueva legislación europea, y él lo explicará mejor que yo, abre muchas oportunidades para crear nuevos vínculos entre las personas que quieran desprenderse de los combustibles fósiles, ahorrar dinero y crear lazos de comunidad. Y creemos que eso es muy importante. Mario es profesor universitario, es economista y hace más de 15 años ya que creó la empresa EcoOO con 3 OEs. La definió como empresa, pero sin ánimo de lucro. Y costó entender eso cuando se registraba en el registro de empresas. Hoy en día parece más fácil hablar de economía social. Entonces, Mario forma parte de ese tejido de economía alternativa que está surgiendo en Madrid, con relaciones mucho más allá de Madrid, desde luego, en sus ámbitos distintos. Y creo que es una persona muy concienciada y muy capaz de transmitir lo que ahora se abre como un nuevo horizonte para la humanidad que quiera desprenderse de los combustibles sobre todo y evitar el cambio climático. Pero crea muchas más oportunidades y de eso va a hablar. Yo me callo ya, administro esto, que empieza a entrar gente en la sala de espera y Mario, cuando quieras. Sí, pues déjales pasar. Vale, pues empiezo dando las gracias tanto al Cabildo, a la consejera, a la Reserva de la Biosfera, que me ha permitido venir una vez más a Lanzarote, que ya para mí es una isla muy querida. En parte también porque no se me oye, se me oye poco, ¿vale? Estos son los problemas del directo. Vamos a ver si ahora se me escucha, ya lo hemos conseguido. Vale, estupendo. Y yo quiero creer que también, a ver si las personas que están en Zoom nos pueden confirmar que efectivamente se está escuchando, para que todo el mundo pueda participar. Sí, decía, una isla muy querida, y porque también para mí me parece que es un lugar que puede ser una ventana de oportunidad y de ejemplo para otros territorios similares, pero también para los territorios peninsulares. Es decir, que lo que seamos capaces de conseguir aquí, lo que seáis capaces de conseguir aquí, puede servir de ejemplo y de estímulo para modelos o espacios similares y otro tipo de espacios que transitan hacia un nuevo modelo energético. A mí me toca, o sea, que el motivo de que yo esté aquí es porque efectivamente es el momento de las llamadas comunidades locales de energía. Y aunque aquí no ha empezado a presentarme y describir un poco mi perfil, me voy a extender solamente un poco más, no por ego, sino para que se entienda que un poco esté justificado que yo esté aquí. Efectivamente, yo llevo 20 años siendo profesor de economía en la Universidad Complutense
y entonces estoy habituado a explicar cosas y a dar clase. Esa es una faceta, y también a verlo desde un punto de vista económico. Y luego soy empresario también desde hace 20 años. Hace 15 años fundé una empresa que se llama ECO, efectivamente con 3 OEs, que es una empresa de no lucro, la llamamos de no lucro, que no reparte beneficios y las diferencias salariales son máximas de 2 a 1. La persona que más cobra la organización, que no lo oculto, soy yo, que cobra o cuesta el doble a la empresa que la persona que se ocupa de las labores más básicas o con menor nivel de responsabilidad, y así nos vamos a mantener. Y eso es solamente porque estamos comprometidos con una forma de hacer empresa que se conoce o está integrada en la llamada economía social y solidaria, que yo no solamente pienso que es una forma de hacer empresa buenista y por lo tanto que tiene las patas muy cortas, sino que me parece que es la forma en estos momentos más competitiva de hacer empresa. Y solamente nos falta alcanzar un mínimo de dimensión para desplazar a formas capitalistas convencionales que yo creo que, digamos, tienen una estructura de incentivos que es incompatible con la sostenibilidad 360 grados. Entonces, necesitamos transitar hacia otro tipo de empresa. Por eso estamos trabajando por construir una empresa que tenga estos valores. Somos una empresa pequeñita, y diréis que quizá por eso nos podemos permitir lo de ser economía solidaria y no tener esas diferencias salariales típicas de las empresas tradicionales. Somos 25 personas y llevamos 15 años, que somos los que tienen la vida de la empresa, desarrollando productos o propuestas para que la ciudadanía se convierta en la protagonista de la transición energética. Entre otras cosas, somos propietarios de 130 plantas fotovoltaicas de las construidas hace unos años y que tienen todavía derecho a prima, en las que han invertido unas 4.500 personas desde participaciones que pueden ser de 100 euros y que le reportan una rentabilidad media del 4,5% después de impuestos. O sea que la gente no solamente invierte con sentido económico, sino que está invirtiendo en inversiones reales, está creando comunidad, la comunidad que se vehicula a través de nuestra sociedad, y está produciendo energía limpia con su dinero. Cuando tenemos nuestro dinero en el banco, no sabemos para qué sirve y para qué se utiliza. Y sin embargo, la gente que tiene el dinero invertido en nuestras plantas sabe que con su dinero se está produciendo energía limpia y por lo tanto está compensando su huella de CO2. Hablaremos de algunas otras cosas que hace la empresa, no por hacer publicidad de la empresa, sino para justificar que yo esté aquí y para explicar las cosas que yo mejor conozco, y por lo tanto tiene sentido que cuente las cosas que hacemos. Pero por hablar un poco más de mí, que ya habéis visto que me puede el ego, os cuento que participo en 5 cooperativas de consumo distintas. Yo fui una de las personas que puso en marcha una cooperativa cultural, un teatro que se llama el Teatro del Barrio, que está en Madrid, en el barrio de Lavapiés, y que se ha convertido en un exponente tanto de teatro de denuncia o social, pero también de otra forma de hacer economía, porque los dueños del teatro son el público. Hay 550 personas que son socias del Teatro del Barrio y que muchas de ellas trabajan voluntariamente con su tiempo de ocio para conseguir hacer viable el proyecto, y gracias a eso, un proyecto que nació en medio de la crisis económica anterior, en un sector que no era de primera necesidad, o sea, la gente cuando no tenía para comer, desde luego lo que no tienes para ir al teatro, ha conseguido sobrevivir y ser un proyecto de éxito que da beneficios y que da trabajo a 10 personas. Ahora os cuento ejemplos de otras cooperativas en las que estoy. Estoy en una cooperativa eléctrica que se llama Som Energía, que quizás si estáis en el sector eléctrico sonará, o el sector energético sonará, pero de la que os quiero hablar, por hablaros de alguna que es de rabiosa actualidad. Estoy en un supermercado cooperativo que se llama La Osa, en Madrid, que se está construyendo, se está haciendo la reforma del local en estos momentos, y que tiene la siguiente propuesta de valor. La gente que somos socias de cooperativistas de ese supermercado cooperativo nos comprometemos a trabajar 3 horas al mes. Y gracias a eso, el precio de los productos es un 20% más bajo que los productos en los mercados tradicionales, por esa carga de trabajo que no hay que contratar externamente. Y esto igual no tiene sentido para vosotros y para vosotras, pero entre otras cosas decidimos políticamente y también ecológicamente qué tipo de productos se traen. Y es producto de proximidad, preferentemente ecológico, no siempre, porque
no todo el mundo queremos comprar el mismo tipo de productos, pero tenemos una mirada ecologista, social, de cómo nos vamos a suministrar. Y sobre todo lo que estamos haciendo es tejido social. ¿Por qué os estoy contando mi vida? Diréis, esto no es para lo que yo he venido. Y sin embargo, en cierto modo, sí es para lo que habéis venido, porque de lo que toca hablar hoy aquí es de crear capital social, tejido social, para incidir de una manera determinada, activa, ambiciosa en el ámbito energético. Porque efectivamente las comunidades locales de energía, que es algo que viene de arriba para abajo porque procede de directivas europeas, en realidad de lo que nos está hablando es de una transformación del modelo energético. Partiendo del modelo energético tradicional en el que grandes compañías oligopolísticamente gestionaban la energía con la que satisfacíamos nuestras necesidades y los consumidores funcionáramos de forma individualista, cada uno descoordinadamente con el resto de otros consumidores y éramos agentes absolutamente pasivos del modelo energético, esto, que son las comunidades locales de energía, apunta y consolida una tendencia que yo quiero creer que va a ser creciente en esta transición energética. Aquella según la cual los consumidores, de manera organizada, trabajando en proyectos colectivos, se pueden convertir también en protagonistas o actores, no solamente agentes pasivos, sino actores del nuevo modelo energético que necesita el planeta y que necesitamos también, digamos, desde el punto de vista económico, no solamente desde el punto de vista medioambiental. O sea que, en realidad, cuando yo os cuento que estoy en el Teatro del Barrio, que estoy en la OSA, que estoy en Soma Energía, que estoy en una empresa de no lucro de la economía social y solidaria, lo que os estoy hablando es de que yo, por una predisposición natural y también por ideología, lo que hago es, de manera permanente, organizarme con otras personas para poner en marcha proyectos de naturaleza económica. Y esto, que tiene sentido en muchos sectores, digamos que en el sector en el que más sentido tiene, y soy de esa opinión, es en el sector energético. Entonces, llega a Europa y en las directivas del año 2018, digamos que le da la vuelta al marco legal en el que tiene que regir los modelos energéticos europeos, incorpora este concepto de comunidad local de energía. Que cuando te lees la legislación, que todavía falta por desarrollar, acaba de aprobarse el Real o convalidarse el Real Decreto Ley 23/2020, que introduce varias reformas en el sector energético y eléctrico urgentes, pero una de ellas también empieza ya a transponer al ordenamiento español el concepto de comunidad local de energía, aunque necesita desarrollo normativo. Digo que llega a Europa y a través de Europa, directivas europeas que, como digo, se tienen que transponer a los ordenamientos nacionales, empieza ya a aterrizarse ese concepto de comunidad local de energía, que es un concepto demasiado difuso. Cuando te lees todas las definiciones que recogen los diferentes organismos, pues es como demasiada palabrería. Es como que estos textos burócratas o burocráticos que te aburres, o sea, que son el tipo de textos que tienes que leer antes de dormir para conciliar adecuadamente el sueño. O sea, en vez de ver la teletienda, digamos, como alternativa tienes leerte una directiva europea, una exposición de motivos de directiva europea. Entonces hay gente que directamente cae rendida. O sea, la razón de que esto no se sepa tanto es porque el sector farmacéutico no quiere que se sepa, porque todo lo que son somníferos bajaría mucho. Las directivas europeas, como otras muchas legislaciones, son morir. Y aparte están escritos en un lenguaje traducido al español súper, lo va a hacer como una máquina y no hay manera de leerlo. Entonces te lees eso y dices, no me he enterado de nada, no me aporta nada. Entonces yo, que me ha tocado leérmelo varias veces, os hago una interpretación traducida al lenguaje común. Y lo que dice fundamentalmente es que las comunidades locales de energía es lo que acabo de decir, que la demanda o los consumidores tengan un papel protagonista. En parte porque hacia lo que, digamos que la tecnología ha avanzado de tal manera que permite que los consumidores sean también productores. Y entonces aparece ese palabra, digamos, desagradable, que es de prosumidor. O sea, que gracias a que tenemos
unas tecnologías que son modulares, fundamentalmente la fotovoltaica, podemos empezar a plantearnos que las personas que hasta ese momento solamente han tenido el rol de consumidores se puedan convertir en productores también de su propia energía y que puedan participar en los mercados porque no solamente están consumiendo, sino que también están inyectando electricidad, en este caso electricidad en la red. Pero no solamente eso, sino que gracias a otro tipo de tecnologías, que son las tecnologías de tecnologías informáticas o de la comunicación, también podemos organizarnos para ser agentes activos en el mercado por el lado de la demanda. Y entonces podemos agregar demanda y ser capaces de colaborar a la correcta gestión de un mercado técnicamente muy delicado, muy frágil, como es el eléctrico, en el que tiene permanentemente que coincidir oferta y demanda en todo momento, pues también podemos los consumidores, a través de una demanda agregada, participar en la gestionabilidad del sistema. Me ha tocado dar algunas otras charlas en estos días que he estado disfrutando de vuestra isla. Entonces, te ponía el ejemplo de, en un momento dado, cuando el operador del sistema, Red Eléctrica de España, detecta que hay un desequilibrio entre oferta y demanda en un momento dado, lo que tradicionalmente ha resuelto es pedirle a alguna central de ciclo combinado de gas o pedirle a alguna central hidráulica que meta en ese momento energía para que no haya que cortar la luz o no se produzca un apagón. Y no os hablo de apagones porque lo tenemos rabiosamente de actualidad, ¿vale? Pero ahora podemos buscar una alternativa. A lo mejor a todos esos consumidores agregados se les puede dar una orden directamente a través de las comunicaciones, a través de aplicaciones informáticas que permitan rebajar lo necesario, la demanda agregada, para conseguir que de nuevo se encuentren oferta y demanda y no haya que cortar la luz. Entonces, si tú estás cargando tu coche eléctrico, a lo mejor le das una orden directamente que se desconecte durante 15 minutos o durante una hora y ya seguirá. O si tienes una nevera, un sistema de aire acondicionado o cualquier gran consumidor de electricidad en el ámbito residencial, podemos rebajar esos consumos puntualmente para conseguir que se equilibren de nuevo oferta y demanda. Veis que lo que hasta este momento era recurrir sistemáticamente solo a los que ofrecían electricidad y los consumidores solamente desarrollar un papel pasivo, se está quedando atrás y ya estamos viendo que los que solamente han sido consumidores pueden convertirse en productores de energía y también colaboradores en la gestión de la red desde el lado de la demanda y no solamente desde el lado de la oferta. Decía que eso es fundamentalmente lo que para mí representan las comunidades locales de energía. Que sea un colectivo de gente que agrupándose sean capaces de desarrollar mecanismos por el lado del consumo de los ciudadanos, de la ciudadanía, combinado con empresas, con administraciones, pero con una mirada más transversal de todos los agentes de una sociedad que puedan participar por el lado de la demanda para conseguir la mejor gestionabilidad y el funcionamiento óptimo de los sistemas energéticos y fundamentalmente de los sistemas eléctricos. Eso es lo principal. Pero en donde ponen el acento sistemáticamente, tanto las directivas como las interpretaciones de las directivas, es que de lo que se trata aquí es de no hacer negocio. Esto es hacer surgir dentro de la sociedad un rol activo que no tenga como único objetivo la persecución del lucro. Y esto lo conecto con el tipo de empresa que yo fundé en su momento y del que formo parte. Que no esté el ánimo de lucro inspirando o motivando como único motivante del funcionamiento de los intercambios económicos, sino que haya más bien el ahorro y, por lo tanto, la eficiencia energética, esté una vertiente social, esté una vertiente local. Es decir, que lo que le estamos diciendo es, estamos diciendo que una comunidad local de energía es una comunidad en la que personas vinculadas a un determinado consumo energético que se juntan no para montar una empresa que persigue ganar dinero, sino que persigue ahorros económicos, ahorros energéticos fundamentalmente, eficiencia energética, se unen, colaboren y se fomenten ese tipo de organizaciones para conseguir que todo el sistema energético de un país y del mundo sean más eficientes.
cuando entras un poco en el aterrizaje de qué estamos hablando, porque estos son nada más que ideas vagas, que sea local, que implique la colaboración de varias personas para satisfacer sus necesidades energéticas concretas, no para hacer negocio en el mercado de la energía, que sea efectivamente, digamos, instituciones o organizaciones o formas difusas de organización social que no tengan como objetivo la maximización del beneficio y sobre todo que tengan un enfoque de vamos a unir ciudadanía que no está pensando en hacer empresas, sino que es ciudadanía consumidora que incorpora ese rol de elemento activo en el ámbito energético. Lo que dicen expresamente las directivas es que esto tiene que adoptar alguna forma jurídica. Y esto puede ser relevante, porque al final el marco legal que conforma las directivas y luego los desarrollos normativos nacionales lo que permiten es encauzar, entre otras cosas, políticas presupuestarias. Y seguramente ahora, que justo en este momento en el que estamos aquí tan plácidamente pasando la tarde fresquitos, que tendríamos que estar en la playa, pero estamos aquí porque somos gente responsable y con ganas de transformar el modelo energético, ahora mismo, no sé si es en Bruselas, están todos los presidentes europeos decidiendo si los 750.000 millones de euros que supuestamente se van a dotar de un presupuesto extraordinario para sacarnos de la crisis de la COVID, van a adoptar la forma de transferencia o de préstamos. Y tenemos a Rutte, el presidente holandés, que es malo, malísimo, y nos quiere poner un montón de tareas para que podamos coger un poquito de dinero, pero es evidente que el dinero va a llegar, y va a llegar mucho dinero, y probablemente, como ya estamos absolutamente convencidos, afortunadamente, de que ha llegado el momento del New Deal, del Green Deal, de que la salida de la crisis o el nuevo impulso al crecimiento económico, poniéndolo entre comillas, el nuevo impulso al crecimiento económico tiene que venir, entre otras cosas, de la transición energética, es seguro que buena parte de esos fondos europeos o fondos que se habiliten de otras administraciones se van a encauzar mucho más fácilmente si las comunidades locales de energía tienen una forma jurídica definida. Y por lo tanto tiene sentido que efectivamente se regule para decir, mira, una comunidad energética tiene que adoptar, por ejemplo, la forma de cooperativa, asociación o comunidad de bienes, podríamos decir. Y si adopta cualquiera de esas fórmulas, comunidad de bienes, comunidad de vecinos, entonces es susceptible de recibir apoyo técnico y económico para los proyectos que nos quiera presentar. Eso es, digamos que como no puede ser de otra manera, en una directiva europea en la que está creando un nuevo agente en el ámbito energético que se le dé alguna forma jurídica. Pero como yo os voy a contar en algún ejemplo de los que os quiero poner a continuación, porque tenemos que aterrizar esto, veréis que no necesariamente esa forma jurídica es tan relevante. Que lo único importante, y eso es la razón de existir de mi empresa, de ECO, y un poco la razón de existir mía en el ámbito profesional, es que lo único que necesitamos es una ciudadanía activa que tome decisiones, que no se conforme con opinar en la barra de bar. Bromeaba en las conversaciones que he mantenido estos días aquí de que cuando os juntáis los domingos en la terraza para charlar y para encontraros, lo que tomáis es vermut. Y por lo visto no es así. Aquí no se toma vermut, ¿vale? Pero yo, claro, ponía el ejemplo y la gente se me quedaba mirando. Pero el vermut está rico. O sea, no quiero hacer, incluso se produce aquí. Yo simplemente lo dejo caer. Y me estoy yendo. Lo que quiero decir es que participar, ser un agente activo a favor del cambio de modelo energético que necesita este planeta y necesita esta sociedad, no consiste en el domingo hablar muy enfáticamente con tus compañeros de mesa de que el cambio climático es un gran problema. No, eso no es ser un agente activo. Ser un agente activo es participar en una cooperativa, participar en un autoconsumo compartido, plantearse a lo mejor juntarse con otra gente y comprar un coche eléctrico compartido. Eso sí es participar, ser un agente activo a favor del cambio de modelo energético. Pues ECO, mi organización, lo que persigue es que el mayor número de gente posible se conviertan en agentes activos a favor del nuevo modelo energético y no es tan importante que tengamos una forma jurídica detrás
a través de la que encauzar la colaboración de la gente, sino que solamente se necesita un montón de gente que participe. Y os pongo un ejemplo que no aparece entre las cosas que hay aquí, que os voy a contar a continuación y que para mí es un referente y lo ha sido vital. Cuando empezó la persecución a las energías renovables en este país, cuando empezó a haber recortes retroactivos a las primas a las renovables, cuando los culpables de todos los problemas de déficit del sistema eléctrico eran los que tenían una instalación fotovoltaica de 20 kilovatios, se constituyó la plataforma por un nuevo modelo energético, que tiene también un nodo en Canarias. Plataforma por un nuevo modelo energético en Canarias. Y esa plataforma por un nuevo modelo energético son, y siguen siendo, porque todavía en algunos nodos la gente se sigue reuniendo, unas 4.000 personas y unas 400 organizaciones que simplemente se manifestaban de vez en cuando, hacían acciones, tenían redes sociales y tuvieran cierto protagonismo en el cambio de modelo energético en este país. Bien, no adoptaron nunca ninguna forma, no es ni una asociación, ni es una fundación, ni es una cooperativa, ni es ningún tipo de nada, pero es un grupo de gente, de activistas que se creen la necesidad de la transición del modelo energético y que actuaron por transformar. Por lo tanto, no se necesita que haya una forma jurídica para convertirte en un activista a favor del nuevo modelo energético, como puede ser participar en la plataforma. Pero ya empiezo a contaros ejemplos. A mí me gusta, yo cuando doy clase nunca estoy sentado, lo aborrezco. Yo me doy paseos y voy yendo por los pasillos, mirando a los alumnos y a las alumnas a los ojos, y la persona que no está guiñando los ojos es que ha dejado de atenderme. Entonces, el no guiñar los ojos significa que me está transparentando. Así que me siento muy violento teniendo que estar aquí sentado porque me impiden expresarme como a mí me gustaría. Pero bueno, lo intentaré suplir con algunas bromas salteadas en la conversación. Digo que ya empezamos a contar ejemplos. Y os voy a contar ejemplos de trabajos que estamos haciendo en ECO y otros que conozco de otras iniciativas, pero para que veáis qué cosas se pueden hacer dentro de una definición amplia de lo que serían comunidades locales de energía. Entonces, yo no sé si puedes poner, Kino, hay una presentación, una de las cosas que tenemos ahí es el proyecto de Menorca. A ver si se puede ver. ¡Ey, qué chulo! Vale, os cuento. Y esto tiene especial interés para una isla como Lanzarote. Menorca también es reserva de la biosfera, como sabéis. Y entonces existe un debate probablemente similar al que existe aquí, relativo al impacto que tiene la ocupación del territorio para según qué tipo de infraestructuras energéticas. Entonces, durante muchos años han frenado la construcción de parques fotovoltaicos, estos que están masivamente promoviéndose en la península y que también aquí, digamos que no tienen un interés especial en que se desarrollen. Entonces nos hicieron el siguiente encargo a ECO. En un ayuntamiento que tiene un terreno que en principio no tiene ningún uso alternativo y no tiene valor medioambiental, proponían hacer una instalación fotovoltaica de venta a red, una instalación fotovoltaica, un huerto solar, digamos, de los nuevos, de 1,5 megavatios en el término de Trepuconet, que seguramente se pronunciará con más estilo si fuera de allí. 1,5 megavatios. Pero claro, lo que dicen es lo siguiente: si viene un fondo de inversión luxemburgués con el dinero por delante, contrata una ingeniería y promueve un proyecto de 1,5 megavatios en Menorca, muy seguramente la sociedad, empezando por las agrupaciones ecologistas, que son y legítimamente muy frentistas en relación con proyectos de estas características, directamente lo paralizarían. Y existe una sensibilidad muy generalizada entre la sociedad y los partidos políticos del gobierno pues no aprueban ese tipo de operaciones. Entonces hacen la siguiente propuesta. Oye, ¿qué os parece si en vez de que sea un proyecto financiado por este fondo de inversión, es un proyecto financiado por la ciudadanía? O sea que en Menorca, yo creo que también aquí, tenemos el enorme desafío de reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
y allí tienen su central de carbón y tienen sus centrales de gas, alguna central de fuel, y por lo tanto, por ser sistemas aislados, no pueden interconectarse fácilmente con la península, con el territorio peninsular y por lo tanto, territorio continental, y por lo tanto tenemos que buscar soluciones. Como son emplazamientos, este es mejor que aquel, pero aquel es buen emplazamiento para generar electricidad con fuentes renovables, necesitamos ir más deprisa y alcanzar un porcentaje mayor de penetración de renovables, y para eso tenemos que taparnos un poco la nariz y montar algún pequeño parque fotovoltaico que haga crecer ese porcentaje, que dé un salto de crecimiento de porcentaje. Pero ¿cómo conseguimos que la sociedad sea más receptiva a un proyecto de estas características? Pues vamos a hacer que sea participado. Y entonces hemos hecho un estudio económico que demuestra que financiado al 95% con participaciones de gente, al final es un proyecto de 1,2 millones de euros aproximadamente, cuando es 1,5 megavatios, 1,2 millones de euros con un poquito menos, 1,1. Con el 95% de financiación de la ciudadanía y con números conservadores, lo que podemos ofrecer a la gente que invierte es aproximadamente una rentabilidad del entre el 2 y el 3%. Van a estar solamente durante 20 años formando parte de ese proyecto, y a partir del año 20, el equivalente al consorcio del agua de allí ya ha devuelto todo el dinero a las personas que han participado y ya le da continuidad. Yo lo que les digo es, oye, en ese año 20, a lo mejor de lo que se trata es de que entre otra hornada de personas poniendo dinero. Y eso sirva para hacer otra instalación o bien para un poco más adelante cambiar los paneles, porque la instalación no se acaba su vida útil cuando hayan transcurrido los 30 años de vida esperada de los paneles, sino que podemos seguir encadenando generaciones de menorquines que vayan siendo copropietarios de la instalación fotovoltaica que satisface un determinado porcentaje de la energía eléctrica de esa comunidad. Yo hace 3 años vine por aquí también para hablar de cosas parecidas o para hablar de economía social y solidaria, ya no me acuerdo, pero siempre que vengo por aquí, Kino y Ana me hacen hablar con una media de 200 personas. Estoy como a 50 personas. Siempre pienso que soy una estrella de rock. Entonces me voy reuniendo con un montón de gente como si fuera a presentar un libro, un bestseller. Entonces me reúno con mucha gente. Entonces yo fuimos con mis compañeros en ECO dándole vueltas a la idea de qué pasaría si los aerogeneradores, que yo creo que son una solución tecnológicamente razonable para un emplazamiento, para un territorio como este, siempre que estén colocados de determinada manera en sitios muy concretos, cuidando en la medida de lo posible el impacto, etc. ¿Qué sucede si los aerogeneradores, en vez de estar financiados con financiación bancaria o que sea la empresa pública Inalsa la que haya puesto el dinero, ¿por qué no lo socializamos? ¿Por qué no hacemos que toda la gente que tiene unos pequeños ahorros, no todo el mundo desafortunadamente tiene ahorros, pero hay gente que sí que tiene ahorros, y hay gente que teniendo ahorros los tiene metidos en el banco y ahora mismo en el banco le dan el 0%, y si le dan el 0%, se tiene que dar con un canto en los dientes. No sé si es una expresión que conocéis. ¿Lo del canto en los dientes os suena? Vale, genial. O sea que tiene que ser muy feliz si lo que le dan de rentabilidad por su dinero en el banco es el 0%, porque muy seguramente te estén cobrando comisiones de mantenimiento, comisiones por respirar, comisiones por ir allí, comisiones por entrar en la sucursal de vez en cuando. Y el resultado final es que tu dinero te cuesta dinero. Al final cada vez vas teniendo menos. ¿Por qué no haces una propuesta con garantías, mínimas garantías financieras, que haga que la gente le saque una determinada rentabilidad al dinero, se socialice un poco la rentabilidad, se le saque el 2, el 3%, Inalsa, el consorcio, el cabildo, cuente con fondos para abordar nuevos proyectos. Dejamos de tener el dinero congelado en proyectos que ya están en marcha y esos proyectos se socializan, hacemos que toda la ciudadanía posible de la isla
de otras islas, incluso de los que vienen de vacaciones aquí a pasar un tiempo, se vinculen con la isla mucho más porque están colaborando a producir energía limpia, o desde luego más limpia que la fósil, y en cierto modo neutralizan un poco el impacto medioambiental de sus viajes en avión para disfrutar aquí de unos días del paraíso en la Tierra. Pues esa gente también podría vincularse más con la isla, por ese motivo incluso venir más y entrar en un círculo virtuoso en el que mucha gente está colaborando con pequeñas participaciones en la financiación del modelo energético. Estamos creando una enorme comunidad de personas que van a ser agentes activos del nuevo modelo energético, porque en vez de tener su dinero en el banco, lo tienen colocado en proyectos reales que están produciendo energía limpia. Bien, esa es la primera idea. Esto que se está haciendo en Menorca, ¿por qué no nos lo planteamos también en Lanzarote? Que haya 1.000, 2.000, 5.000 personas que hayan puesto 500 euros o 1.000 euros para financiar un aerogenerador, o 2 aerogeneradores, o 3, y que obtengan una pequeña rentabilidad y estén colocando su dinero con conciencia ecológica. Eso ya es un cambio de cabeza y es un proyecto colectivo que perfectamente encaja con la propuesta que representa las comunidades locales de energía. Esto que estoy proponiendo aquí es algo que, digamos que tiene un desarrollo masivo y sistemático en otros países de Europa. En Dinamarca, el 40%, creo recordar, de todos los aerogeneradores están en manos de cooperativas o de proyectos colectivos de titularidad ciudadana. En Alemania hay cooperativas energéticas por todas partes, muchas de ellas que tienen un porcentaje de toda la generación eléctrica del país. Se trata de que la ciudadanía se organice, se una, trabaje en proyectos colectivos y se convierta en esos agentes activos del nuevo modelo energético. Ese sería un ejemplo, el primer ejemplo que os quería poner. El segundo ejemplo que os quería poner, que no es muy distinto, o es distinto, vale, lo vais a ver ahora. A ver si eres capaz de ver, hay uno que es la instalación fotovoltaica Complutense. A ver si lo ves. La Universidad Complutense. Un poco más. Un segundo. Esta es una presentación. Presentaciones todas ellas que os haremos llegar si estáis interesados. Fijaos, yo soy profesor en la Universidad Complutense de Madrid en la Facultad de Ciencias Políticas, que es una facultad que ha sido, digamos, un epicentro de la última historia política en este país, porque ahí es donde surgió el partido político Podemos. Está por aquí, por cierto, Juan Carlos Monedero, que es compañero mío de facultad y está presentando un libro. Estos libros que escribe Juan Carlos, uno al año, con esa capacidad admirable de creación. Pues ahí surgió Podemos. Y entonces en esa facultad es una facultad muy politizada, muy activa. Entonces lo que hemos propuesto tiene un tejado maravilloso y tiene un consumo eléctrico alucinante, absolutamente ineficiente. Y por lo tanto, lo primero que habría que hacer es reducir drásticamente su consumo introduciendo medidas de eficiencia, pero con todo y con eso el consumo energético es brutal. Y tiene un techo, no sé si se ve alguna imagen, yo creo que no en esta presentación. Tiene un techo estupendo, estupendo, estupendo. Baja un poquito. Bueno, aquí se ve un poquito. Vale, no se ve porque hemos hecho una proyección de módulos. Es un tejado plano, perfecto, de una cubierta que es transitable y que no se utiliza nunca. Y entonces la idea es montar ahí una instalación de 100 kilovatios, caben más, pero con 100 kilovatios se simplifica la tramitación administrativa, como imagino que sabéis. Y entonces empezamos con 100 kilovatios. Y la idea es la siguiente. A ver lo que hemos propuesto al rectorado. Vamos a montar una cooperativa en la que participen alumnos y alumnas, profesores, profesoras, personal de servicios, es decir, todos los colectivos que conviven en esa universidad, en esa facultad,
abierto también a otras facultades, es decir, a la universidad como un todo, para que aporten capital a esa cooperativa y que sea la excusa de esta instalación de autoconsumo que vamos a montar en la facultad, sea el punto de partida para otros muchos proyectos que puedan surgir. Porque uno de los problemas con los que nos encontramos en la universidad es el hecho de que los estudiantes no tienen prácticamente trabajos que hacer de fin de grado. O sea que buscarnos la vida para que hagan cosas que de verdad sirvan para algo y no sean hacer un trabajo que no vale para nada, nos genera dificultades. Entonces queríamos utilizar tanto este proyecto individual como otros proyectos que puedan surgir a partir de esa cooperativa para que los estudiantes puedan ponerse en juego y aportar valor para el diseño de modelos de negocio dentro de la cooperativa. Es decir, que no solamente se trata de un proyecto estrictamente energético, sino que es un proyecto con mucha mayor ambición. Esto es, y ya empezamos a hablar de lo que con un poquito más de detenimiento voy a hablar en la parte final de mi presentación. Autoconsumo fotovoltaico, en el que la cooperativa que constituyéramos sería la propietaria de la instalación fotovoltaica que se montara encima y la Universidad Complutense, la Facultad de Ciencias Políticas, sería quien consumiera esa electricidad. Como sabéis, a partir desde el Real Decreto, incluso desde la normativa anterior, no es necesario que el autoconsumo, que el titular del autoconsumo sea la misma entidad o la misma persona que sea la que esté consumiendo esa electricidad. La instalación fotovoltaica puede ser de un generador y el consumo puede ser de otra entidad que sea la que consuma la electricidad. Habría que firmar un contrato a largo plazo para que la electricidad de la cooperativa, la que produjera con esa instalación fotovoltaica, se le vendiera a la Universidad Complutense. Precio y los números saldrían, la gente invertiría a través de la cooperativa y también a través de fórmulas como préstamos participativos o contratos de cuentas en participación y haríamos, y esto es lo importante, que la gente que utiliza esa facultad, que vaya a dar clases o a recibir clases, o que está en la biblioteca, o que está en las salas de estudio, o que está en la cafetería tomando una cerveza, bueno, creo que cervezas, sí, cervezas también, claro que se toman cervezas, solo faltaba. Y vermús no, cervezas. Entonces, la gente que está en todos esos sitios está consumiendo electricidad. No solamente consumimos electricidad en nuestras casas, consumimos electricidad en los lugares en los que vamos a trabajar. Aquí estamos consumiendo electricidad. Pues que la propuesta que tenía más ambición, como os acabo de decir, una cooperativa que hiciera muchas más cosas, que se ocupara, por ejemplo, de la cafetería y de cosas adicionales vinculadas a la universidad. Pero en lo que respecta a la instalación fotovoltaica, el planteamiento era el siguiente. Si tú eres un estudiante de esa universidad, lo que puedes hacer es, probablemente con la ayuda de tus padres, es poner 500 euros o 1.000 euros para, en cierto modo, colaborar a la producción de electricidad limpia, porque tú vas a estar consumiendo electricidad ahí dentro. Incluso lo utilizábamos y así se lo vendimos al rectorado como una forma de atraer a estudiantes universitarios Erasmus, que en otros países de Europa tienen más sensibilidad medioambiental. Podía ser un elemento marketingiano para que la Universidad Complutense pudiera atraer. La propuesta es, oye, mira, tú durante los 4 años que vas a estudiar el grado o durante los 2 años que vas a estar de Erasmus en esta facultad, vas a invertir primero 1.000 euros y te voy a ir dando una determinada rentabilidad durante los años en los que estés. Y cuando te vayas, puedes seguir vinculado a la universidad manteniendo esa inversión o bien tú puedes decir, me voy. Y si te vas, simplemente otro estudiante que se esté integrando en primero en ese año ocupa tu lugar comprándote la participación. Y existe, y de esa manera lo que conseguimos es que haya digamos como una carrera de relevos. La gente que esté habitando en ese espacio durante el tiempo en el que esté habitando en ese espacio, lo que va a hacer es producirse su propia electricidad con su dinero de forma limpia, obteniendo una pequeña rentabilidad por su dinero y traspasando su participación cuando ya deje la facultad. Yo no voy a estar consumiendo electricidad en la Facultad de Ciencias Políticas porque he dejado de estudiar ahí. Bueno, pues entonces lo que hago es que le paso el testigo a otra persona. Y de esa manera lo que estamos es generando un vínculo no solamente en el presente, sino un vínculo hacia el futuro. Todo el mundo que pase por esa facultad lo que va a estar es participando
de un ciclo permanente de generación de energía limpia con sus ahorros. Esto es un proyecto hiperambicioso que se topa, a que no sabéis con qué se topa, con la intervención o con los servicios jurídicos de la universidad. Que lo que pasa con eso no es que no se pueda hacer, es que intervención o servicios jurídicos se les plantea un desafío que implica un montón de trabajo. Y como les plantea un montón de trabajo, lo que no les plantea ningún tipo de trabajo es decir, no se puede hacer. No se puede hacer. Y entonces estamos en esa pelea. Les hemos hecho un planteamiento muy sencillo. Digamos, el colectivo de personas que estamos promoviendo que se haga una instalación de estas características con un formato de cooperativa, etc. Con la garantía de otra empresa que dé la solvencia técnica y financiera, es decir, digamos que lo estábamos montando muy bien. El argumento es el siguiente: oye, basta con que hagas un concurso, no estamos hablando de que me lo adjudiques directamente, porque eso iría en contra de la ley de contratos. Que hagas un concurso en el que, aparte de incorporar los elementos propios de la ley de contratos, incorpores algunos requisitos adicionales. Primer requisito, que se socialice la financiación de esa planta entre el colectivo universitario. Con eso lo que estás es expulsando a las ingenierías o a las empresas tradicionales que lo que saben hacer muy bien es hacer una instalación muy barata, muy rápida y muy bien, pero lo último que le incorporan es ese componente social. Y segundo elemento, que solamente podemos ofrecer los que somos profesores o gente que vive en la universidad, que vaya unido y sea condición sine qua non el hecho de que haya un programa de estudios y de prácticas vinculados a esa instalación. Y tenemos a un montón de profesores de todas las disciplinas del conocimiento que están inventando proyectos. Alguno me parece delirante, pero bueno, ahí están aportando desde cada una de las especialidades proyectos formativos, pequeñas píldoras formativas o pequeños proyectos prácticos o propuestas de trabajos de fin de grado a sus alumnos que, digamos, que expriman al máximo la experiencia que represente esa instalación fotovoltaica, la experiencia que represente montar una cooperativa. Imaginaos, en una facultad como la de políticas, fijaos el interés que puede tener la construcción de una institución como una cooperativa formada por alumnos, profesores, cómo se gestiona esa gobernanza, cómo se toman las decisiones, cómo se generan dinámicas que no sean obstruccionistas, cómo se innova dentro de esos modelos tan novedosos y tan híbridos, pues es un campo de conocimiento práctico de extraordinario interés. Entonces, aquí tenemos otro modelo de comunidad energética local. ¿Sí? Os voy a hablar ahora, os hablo de un proyecto más y luego ya entramos en lo que más nos ocupa, que es lo de vamos a montar autoconsumos compartidos en la isla de Lanzarote, ¿vale? Y ya entramos en lo mollar y ya salís de aquí con un objetivo y salís al mundo para conseguirlo, ¿vale? Que es lograr instalaciones de autoconsumo compartido masivamente. Vamos a ver el proyecto 50-50. A ver si lo ves. Ecoeduca. Ahí, eso es. Vale. Nuestra empresa se ha tirado los últimos 5 años promoviendo una forma distinta de asesorar a los ayuntamientos, de que los ayuntamientos se conviertan en agentes de la transición energética. El modelo, digamos, conservador, para que entendáis de qué estoy hablando, consiste en lo siguiente. Si yo soy un ayuntamiento que quiere trabajar la eficiencia energética en mi término municipal, hago lo siguiente. Contrato a una consultora en el que los consultores que vengan tienen que tener corbatas que valgan como mínimo 150 euros. Eso es muy importante. Si te viene una persona consultora cuyas corbatas valgan menos de 150 euros, no vale. Entonces, lo primero que tienen que venir es con la factura de lo que les ha costado la corbata para que sean recibidos y sean atendidos. Que les hagan un estudio muy profesional, muy caro, de auditoría energética de todos los consumos de ese municipio. Y una vez que ya han hecho ese trabajo
puramente tecnocrático, en el que los técnicos municipales son simplemente proveedores de información y no entran en el aprendizaje que podrían adquirir, adicional a que ya tienen, pero podían completar su conocimiento en ese proceso de hacer esa auditoría. Una vez que ya se ha hecho ese estudio, lo que hace el ayuntamiento es convocar a las empresas de servicios energéticos, que ahora diré lo que son para por si alguien no lo sabe, para que se ocupen de hacer todo el trabajo. Y ahora digo lo que son. Una empresa de servicios energéticos es una empresa que, digamos que firma con un ayuntamiento o con otro tipo de organización un contrato según el cual yo me voy a quedar con los contratos de los suministros energéticos durante X años, así que ya no los pagas tú, sino que los pago yo, y voy a acometer un conjunto de inversiones que van a redundar en un ahorro de consumos energéticos, de tal manera que como yo te voy a seguir cobrando lo mismo, o quizá un poco menos de lo que vienes pagando ahora mismo por los suministros energéticos, con el dinero que yo te cobro a ti, ayuntamiento, pago las facturas de la luz y pago las inversiones con los ahorros que obtengo gracias a esas mismas inversiones que acometo. Si cambio las luminarias convencionales por luminarias LED, eso tiene un retorno económico en un conjunto de años corto y como te voy a estar cobrando durante X años lo mismo que venías pagando, digamos que voy a recuperar la inversión de cambiar las luminarias y voy a obtener mi rentabilidad. Con eso se ha conseguido que muchas empresas ganen muchísimo dinero y que el ahorro que hubiera tenido mucho más sentido que se hubiera quedado en las arcas municipales, se ha quedado en los bonus y los complementos económicos del Consejo de Administración de determinadas empresas. O en el reparto de dividendos a gente que está en su casa con unas cuantas acciones y poniendo la mano nada más. ¿Vale? Ese es el modelo tradicional. Entonces llegamos nosotros, y no solamente nosotros, sino otra mucha gente, y hace la siguiente propuesta. Ecolocal, que es nuestra propuesta de actuar en lo local, consiste en lo siguiente. Tú vas al ayuntamiento y lo que haces es organizar un equipo energético en el que están los agotados técnicos municipales y algunos políticos y políticas también muy agotados, y analizamos conjuntamente todo el consumo de energía y de agua de ese ayuntamiento. De tal manera que se sabe todos los puntos de consumo, cuánto se consume y cuál ha sido el histórico de los últimos 3 años del consumo. Se ordena de mayor a menor y se desarrollan o se proponen colectivamente una serie de medidas para reducir esos consumos. Y esas medidas tienen que tener una característica fundamental. No se va a invertir ni un solo euro en el momento uno. Es decir, no vamos a hacerlo fácil de cambiar a LEDs o de cambiar una caldera de gasoil por una caldera de pellets. No, eso no lo hacemos. Vamos a hacer antes otra cosa, que es empoderar a la ciudadanía y a los usuarios de los edificios y de todos los consumos municipales para que con cambio de hábitos, con formación en eficiencia energética y con cambio de hábitos, en la medida de lo posible, con proyectos colectivos, vamos a rebajar los consumos. Y solo cuando se hayan conseguido rebajar los consumos y de esa manera se liberen recursos, es cuando empezamos a acometer inversiones concretas, que no solamente van a decidir, aunque por supuesto que su aporte es muy valioso, los técnicos municipales o los técnicos de empresas contratadas de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, sino que a lo mejor, sino que va a ser la ciudadanía con diferentes vehículos de participación los que van a decidir qué inversiones se hacen antes y cuáles después. No se cambian todas las bombillas al mismo tiempo, sino se cambian solamente las bombillas que tiene sentido cambiar inicialmente, porque si tú tienes una luz en un trastero al que solamente vas una vez al año, no tiene sentido que cambies la bombilla incandescente. Pero en el pasillo que está las 24 horas encendidas o 12 horas de un edificio, pues ahí sí lo cambias. Y vas tomando decisiones, se van generando ahorros, digamos, de una manera capilar, no a lo bestia, pues ya lo cambió todo, porque lo cambia esta empresa que se ha quedado con los contratos, sino que se aprovecha, y esto es lo importante, todas las medidas que se adopten para ahorrar energía se aprovechan, digo, para empoderar ciudadanía y generar activistas ciudadanos por la transición energética.
Y ahora, este preámbulo era para contaros en qué consiste el proyecto 50-50 o Ecoeduca. Y sí, la verdad es que basta con que veáis esto, porque si no os pondríamos a mirar una presentación y dejaríais de mirarme a mí y ya sabéis lo de mi ego y mis necesidades de que me miréis. En lo que Educa consiste en lo siguiente. Creas un equipo energético en el colegio que está compuesto por padres, niños, niñas, el profesorado, la gente de mantenimiento, la gente de limpieza, que van a veces con mucha pereza, pero digamos que a la segunda ya van con menos pereza porque aprenden un montón de cosas que les sirve también para su vida normal. Y se les plantea el siguiente desafío. Empezamos por conocer en profundidad lo que ha sido el consumo energético y de agua del colegio durante los últimos años y a partir de ese conocimiento lo que se les invita a ese equipo energético es a diseñar estrategias de cambios de hábito para conseguir reducir los consumos energéticos. Y entonces, ejemplos que os puedo poner especialmente bonitos. El de aquel colegio en el que tenían una caldera de gas, de gasoil o de gas, que estaba funcionando las 24 horas del día para mantener el agua caliente a X grados para evitar la salmonela y rollos. Y en el equipo energético surgió uno de los niños que formaba parte de ese equipo que dijo, pero si nunca nos duchamos. Porque efectivamente habían tomado la decisión de que la gimnasia se hacía al final de la clase o se organizaban de tal manera que nunca los niños iban a la ducha, porque lo de la ducha era la batalla campal, era demasiado desorden, y entonces los niños se duchaban en casa. La gente no se duchaba y sin embargo tenían sistemáticamente una caldera quemando gas. Y entonces lo que propusieron en ese equipo energético es, pues vamos a quitar las calderas de gas. Y entonces la gente de cocina dijo, yo es que necesito agua caliente. Y entonces lo que decidieron fue poner un pequeño termoeléctrico que calentaba el agua para las estrictas necesidades de cocina. El ahorro fue inmenso con un simple cambio de hábito. En todas las clases hay un delegado energético que se ocupa de subir las persianas y de bajar las persianas, de encender la luz y de apagar la luz. Y cuando le dices a un niño de 10 años que es el delegado energético, ser delegado energético es muy importante. Y eso es muy relevante desde el punto de vista pedagógico. Y es un cargo que va rotando entre los chavales que hay allí. Coges a los chavales del último curso de secundaria, de primaria, perdón, y les dices, vais a ser los tutores de los chavales 2 años más pequeños. Y entonces os vamos a formar para supervisar el trabajo de los niños más pequeños. ¿Y qué tienen que hacer los niños más pequeños? Convertirse en agentes energéticos de su casa. Y ese acuerdo del 50-50, no lo he terminado de decir, perdona, ¿por qué se llama 50-50? Porque digamos, la propuesta que se les hace a los niños es la siguiente, a los niños y a toda la comunidad escolar. El 50% de los ahorros que se generen de resultas de este cambio de hábitos es para la comunidad escolar para que se lo gaste lo que quiera. Y el otro 50%, el ayuntamiento o el titular del colegio se compromete a realizar determinadas inversiones concretas recomendadas por el equipo energético para conseguir ahorros en los años sucesivos siguientes. De tal manera que se genera un círculo virtuoso, porque en el año 1 ya se generan ahorros por el cambio de hábitos. En el año 2 se abunda en el cambio de hábitos, pero ya empieza a haber ahorros derivados de las pequeñas inversiones que se van haciendo. Y entonces ya, digamos que tienes al colegio comprometido con el cambio de modo energético hasta ser infinitamente más eficiente en el consumo de gas y de agua, de energía y de agua, del que era al principio. Y para darle continuidad a ese proyecto en el tiempo, lo que se empezaba a contar. Los chavales de último curso se convierten en los tutores de los chavales y las chavalas de 2 años inferiores. Tienen unas fichas que tienen que rellenar 4 o 5 chavales a los que les encarga hacer seguimiento y tutelaje, y esas fichas las tienen que rellenar en casa. ¿Y con eso qué consiguen? Que los chavales sean los agentes energéticos de su hogar. Y entre otras cosas, cuando el papá o la mamá se levantan al baño a hacer sus necesidades, apagan la luz del salón y apagan la tele.
y luego a veces eso no es lo más eficiente. Pero lo hacen. Y si pueden, si tienen termostato en casa, lo bajan 1 grado y les insisten a los papás y a las mamás que se tienen que poner un jersey. Y hacen un montón de otras cosas porque llegan al acuerdo con sus padres según el cual el 50% de ahorro que se genere de resultas de esa acción de los agentes energéticos, pequeñitos, de los chavalitos agentes energéticos, el 50% es para los niños y el otro 50% es para hacer determinadas cosas en el hogar que se traduzcan en nuevos ahorros energéticos. Si eso lo haces con todos los colegios de una ciudad o de un pueblo, el tema energético pasa a ser uno de los temas que se tratan los domingos tomando el vermú o lo que sea. Y la gente en la pescadería, mientras está esperando a comprar la merluza, le está contando: mi nieto ha venido a casa y ha revisado la factura de la luz y me ha dicho que tenía más potencia contratada de la que yo necesitaba. Me lo ha dicho mi nieto de 10 años. ¿Vale? Ha ido a casa, ha visto la factura de la abuela y le ha hecho varias recomendaciones a la abuela. Y tened por seguro que la abuela, cuando luego se encuentra con sus amigas jugando al bridge, que igual tampoco se hace aquí, pero ¿vale? Ni vermú ni bridge, pero pongamos que se jugará al bridge. Cuando se junta para jugar al bridge, entre partida y partida, de lo que están hablando es de qué pesado es mi nieto, o qué listo es mi nieto que ha conseguido, y le he dado unas perrillas, porque efectivamente luego ha visto las facturas, me ha revisado las facturas después de lo que me recomendó y ha conseguido que efectivamente pague 30, 40 euros menos al mes. Eso no tiene una forma jurídica. ¿Recordáis que os decía antes? Las comunidades energéticas locales tienen que tener una forma jurídica y va a ser útil que tengan ese vehículo. No tiene una forma jurídica porque en realidad lo que es un colegio y es una asociación de padres y madres, pero digamos que todos los agentes implicados y desde luego los niños no forman parte de una forma jurídica. No vamos a crear una cooperativa en la que el niño de 8 años también sea socio cooperativista. Eso sería demasiado avanzado. Pero funciona y ha conseguido que en los 80 ayuntamientos en los que hemos trabajado haya muchos activistas energéticos pequeñitos que han hecho su proceso y han mejorado y han adquirido conocimientos y han introducido cambios en sus vidas gracias a algo que es desde abajo hasta arriba. Y ya, para no extenderme mucho más, acabo con, si puedes coger el autoconsumo. Sé que todas las personas que estáis aquí sabéis lo que es el autoconsumo. Poner unos paneles encima de tu casa, paneles solares que utilizan la luz del sol para producir electricidad y consumes esa electricidad en tu casa. También seguro que sabéis que la legislación vigente sobre autoconsumo ha sido reformada recientemente, hace poco más de un año, en abril de 2019, y por fin tenemos ya una legislación, bueno, homogénea o similar a las legislaciones del resto de países, porque hasta ese momento teníamos una legislación delirante, absoluta excepción mundial, que contemplaba cosas, y esto es lo que más se popularizó, el famoso impuesto al sol, pero había otras muchas medidas de la legislación anterior que estaban creadas única y exclusivamente con el único objetivo de que la gente no hiciera autoconsumo. Y eso no tiene ningún sentido, porque hacer autoconsumo, es decir, producir electricidad con el sol, es y era todo ventajas. Reduce nuestra dependencia energética. Este país tiene una dependencia energética brutal. Hablamos de un 70, quizá de un 80% si metemos, o ha sido hasta hace muy poco el 80% si metimos la nuclear. Digamos que si queremos luchar contra el cambio climático, desde luego que tenemos que transitar a un modelo no fósil y por lo tanto las energías renovables son esenciales y la fotovoltaica muy singularmente. Por lo tanto, no tenía ningún sentido que no tuviéramos una norma de autoconsumo equivalente a la de países similares al nuestro. La única razón de que no lo tuviéramos era por defender los intereses de las grandes compañías eléctricas, que durante la crisis del 2008, en vez de quebrar como quebraron las inmobiliarias y los bancos, no solamente no quebraron, sino que mantenieron prácticamente intactos su volumen de beneficios. Para eso fue. Bien, pero como no se podía poner puertas al campo, hemos llegado a abril de 2019, en parte por la presión humilde de movimientos como la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, determinados partidos políticos, pero sobre todo por la presión de Europa, pero sobre todo por encima de todo, porque entre tanto la tecnología
las tecnologías renovables se han abaratado hasta el punto de que son la forma más barata de producir electricidad que existe en estos momentos, digo que como consecuencia de todas esas razones ahora tenemos ya una legislación en la que el autoconsumo es posible. Y yo me dedico a eso y por lo tanto voy a parecer que tengo interés de parte y que tengo interés en que me contratéis una instalación de autoconsumo. Pero no tengo interés. Yo, en principio, no tiene sentido que mi empresa venga hasta Lanzarote a trabajar. O sea que si lo suyo sería que se crearan muchísimos puestos de trabajo cualificados en el ámbito, en el sector de la fotovoltaica, del ahorro, la eficiencia y de otros tipos de actividades auxiliares aquí en Lanzarote y que nos sirviera para tener un modelo económico más diversificado. Pero os lo vendo, ¿vale? Por si me lo compráis, no a mí, sino a quien sea. Una instalación de autoconsumo, de acuerdo con los números que nosotros hacemos todos los días en mi empresa, se recupera como máximo en 10 años. Y una instalación de autoconsumo, y la razón de que se recupere es porque esa electricidad que nos van a proporcionar los paneles es electricidad que no tenemos que pagarle a la compañía eléctrica de turno. O sea que nos estamos ahorrando el término de energía, los kilovatios hora que de otra manera pagaríamos a la compañía eléctrica. Digo que se paga aproximadamente en 10 años. Y como una instalación, el panel fotovoltaico y la estructura, pues desde luego que va a aguantar unos 25, 30 años, quizás hasta 35 años. Si tú, lo que sea que te cueste la instalación, lo recuperas con los ahorros en 10 años y aquí, con la producción que hay en las islas, que hay más horas de sol que en la península, en 8 años, entonces tienes una instalación que has pagado en 8 años y que durante 22 años más te va a proporcionar un ahorro económico. Hay personas aquí que me vienen acompañando todos estos 2 días que llevo en Lanzarote y por lo tanto me van a escuchar por enésima vez esto, así que les pido perdón por anticipado. Pero es el ejemplo que yo he encontrado como más expresivo y más fácil de entender para que todo el mundo se convenza de que es el momento de hacer autoconsumo. Yo lo explico de la siguiente manera. Si alguno o alguna os ofreciera la posibilidad de comprar una casa sin poner un solo euro, pidiendo un préstamo, como en los momentos de la burbuja esos locos, un préstamo del 100% del precio de la casa, que os dijeran que en 8 años, con la renta de alquiler, vais a poder pagar ese préstamo de manera íntegra, ese préstamo del 100% de lo que te costó la casa en 8 años. Y durante los 22 años siguientes vas a seguir cobrando la renta de alquiler sin tener que hacer, directamente te llevas limpio el dinero de la renta de alquiler. Decidme, por favor, si no firmaríais ya no solamente la compra de una casa, sino el mayor número de casas posible, porque en realidad tenéis ánimo de lucro. Reconocedlo. Bien. O sea que, digamos que sentido económico, entended que tendría todo el del mundo. Si yo en 8 años pago una inversión que me va a reportar ingresos durante 22 y no he tenido que poner ni un solo euro, sino que me lo han prestado, es el negocio perfecto, es ganar dinero sin trabajar. Y todo el mundo podría vivir holgadamente. Pues esto, si tienes una instalación que se paga en 8 años y luego durante 22 años vas a seguir disfrutando de los ahorros en tu factura de la luz una vez pagado íntegramente el precio de la instalación, decidme, ¿por qué no habéis puesto autoconsumo ya? Os lo tendríais que hacer mirar. No tiene ningún sentido económico ni lógico que no hayáis hecho autoconsumo. Hay que buscar la explicación en razones estrictamente psicológicas o de falta de información. Falta de información porque no me habíais escuchado. O sea que yo lo que no sé es por qué no os habéis levantado en este momento y os habéis ido a contratar vuestro autoconsumo, porque todo lo relevante que tenía que contaros ya lo he contado ahora. Decía que luego está el que me da pereza, el que procrastino, el que, uy, si luego van a venir y sí, es un negocio redondo, pero fíjate los que invirtieron, que luego después les quitaron la casa, todo ese rollo. Bueno, pues ya ni eso es argumento, porque tenemos directivas europeas que ponen el acento, lo mismo que defienden las comunidades locales de energía, ponen el acento en evitar que las personas que hagan autoconsumo padezcan peajes relevantes que impliquen un trato discriminatorio. O sea que estamos a cubierto por el marco legislativo de
digamos, de jerarquía superior, que es la que viene de las directivas y los reglamentos europeos. Por lo tanto, ya no tiene sentido que la gente no haga autoconsumo. Eso incluso considerando el autoconsumo individual. Yo en mi casa unifamiliar me pongo unos panelitos y ya obtengo esos ahorros. A lo mejor en 10 años he recuperado la inversión. Pero ahora nos vamos a ir a justo lo que nos trae como ejemplo estrella de lo que tocaría hacer en este sitio y en prácticamente todos los sitios del mundo, que es el autoconsumo compartido. Algo que hasta la última reforma legislativa no estaba permitido, porque se sacaron de la manga en las compañías eléctricas directamente al dictado del ministerio de turno el hecho de que montaras una instalación fotovoltaica encima del techo del edificio en el que vives y que luego esa electricidad de esa instalación fotovoltaica se distribuyera entre los diferentes vecinos, era distribución eléctrica. Y como distribución eléctrica que era, estaba reservada esa función solamente a las empresas autorizadas a hacer distribución eléctrica. Dime tú, no sé si aquí, pero desde luego en la península de donde yo vivo, en muchas casas hay un sistema de calefacción central. Y lo que hacen esos sistemas de calefacción central es que llevan a las diferentes casas la calefacción. No tenemos una caldera individual. Últimamente sí, porque estamos en esa corriente individualista que da tanta pereza, esa inercia cultural individualista. Pero en muchas casas, por una razón incluso de eficiencia económica, tienen una caldera centralizada. Y esa caldera centralizada distribuye el calor. ¿Y por qué del mismo modo que no se distribuye el calor, no se puede distribuir la electricidad de una instalación fotovoltaica? Porque eso significaría favorecer el autoconsumo y por lo tanto perjudicar a las compañías eléctricas que prefieren vender ellos la electricidad a que la produzcamos nosotros mismos. Bien, pues después de abril de 2019 ya podemos distribuir electricidad. Y no solo eso, sino que no necesitamos que el 100% de los vecinos esté de acuerdo para montar una instalación compartida, sino que basta con la tercera parte. La tercera parte de los vecinos motivados y adláteres, en cuanto que se pongan de acuerdo para montar una instalación de autoconsumo compartido, pueden hacerlo y la comunidad de propietarios no se puede negar. Eso sí, si los vecinos que no entraron en el primer momento quieren incorporarse después, al año pueden solicitarlo, pagan lo que hubieran pagado si hubieran participado inicialmente, más el tipo de interés legal del dinero y se incorporan a ese consumo compartido. Yo siempre digo, y así salen los números, que cuando el consumo es compartido, la inversión es todavía más rentable, por un doble motivo. El primero es, se me está viendo arriba, ¿no? Qué horror. Soy una estrella de rock. Ariana Grande soy, ahora canto algo. Decía, es más rentable todavía una instalación compartida. Primero, porque cuando tú montas una instalación de 2 kilovatios, incurres en unos gastos fijos que son idénticos o muy parecidos a los que tienes cuando diseñas una instalación de 20. Esa gestión administrativa que toca hacer para legalizar una instalación o para iniciar los trámites, el proyecto constructivo, pues claro que si pones más paneles pues requiere un poquito más, pero no mucho más. Y sin embargo, esos costes fijos, si es una instalación de 20, se diluyen en mayor medida que cuando es una instalación de 2 kilovatios. Primer elemento que hace que una instalación de autoconsumo compartido pueda resultar más barata. Y la segunda razón es que, sobre todo los edificios colectivos, y sobre todo si la mayor parte de los vecinos deciden participar, que antes o después lo harán todos, existe una asimetría muy grande entre generación, lo que es posible producir por las dimensiones de la cubierta y porque hay un aire acondicionado o hay una colocación de cosas que hace que haya sombras. Entonces, el tamaño de la instalación está relativamente limitado y, sin embargo, el consumo es mayor. Es una asimetría muy grande. En una instalación, digo, en una vivienda unifamiliar hay superficie suficiente y solamente viven 2 personas en la casa, por lo tanto, no hay que poner tantos paneles como permite la cubierta del edificio porque no hay tanto consumo. Pero, sin embargo, en una instalación colectiva es muy probable que el porcentaje de energía autoconsumida sea mayor que en el caso de una vivienda individual. Y esto es muy importante, porque mientras que la electricidad autoconsumida es electricidad que te permite ahorrarte 13, 14, 15 céntimos por kilovatio hora,
que es el precio al que pagarías la electricidad si se la compraras a la compañía eléctrica, la electricidad que no consumes y que por no consumirla se va por la red, lo más que te proporciona es una compensación económica que tiene una cuantía de 5 céntimos por kilovatio hora, que es el precio mayorista de la electricidad. Ya sabéis que el sistema vigente actualmente lo que permite es la electricidad excedentaria, que llaman, la que no consumes y se va por la red, te permiten compensarla en términos de kilovatios hora con la electricidad que consumes de la red. Tú lo que no consigues consumir de tus paneles fotovoltaicos lo puedes compensar por kilovatio hora por la electricidad que estás consumiendo por la noche de la red. Pero no, mientras que esa electricidad que compras a la compañía eléctrica te obliga a pagar 15 céntimos, 14 céntimos, sin embargo, la compensación solamente es de 5 céntimos. Me estoy enrollando, pero quiero que entendáis que cuanto mayor sea el porcentaje de autoconsumo de toda la electricidad de tu instalación fotovoltaica, mayor es tu ahorro, porque el autoconsumo son 15, mientras que la compensación por excedentes son 5. En una vivienda en la que montas 20 kilovatios y hay 20 vecinos debajo, por lo tanto tocan a 1 kilovatio de potencia de instalación por vecino, muy probablemente toda la electricidad que proporcione su parte de instalación se va a autoconsumir y por lo tanto es electricidad que va a suponer ahorros de 15 y no ahorros de 5. Y por consiguiente, y esta es la conclusión, en la mayor parte de los casos una instalación colectiva es incluso más rentable que una instalación individual. Si a esto le unimos, y esto ha sido parte de las conversaciones que he mantenido en estos días, si a esto le unimos que hay administraciones que dan una subvención, que hay ayuntamientos que te proporcionan un descuento en el IBI, en la contribución urbana, durante unos años. Normalmente son 2, 3 años. Hay algunos municipios que te lo dan indefinidamente. Eso significa que si estás montando una instalación y te estás ahorrando 200 euros todos los años del IBI y encima te dan una subvención del 20%, digamos que en vez de recuperar la inversión en 8 años, en 9 años, a lo mejor la recuperas en 5, en 6. Y pensad en esa casa. Tened siempre el ejemplo de la casa. Os vais a comprar una casa, la vais a pagar en 6 años, gracias a lo que cuesta y también a las ayudas en forma de ahorro de impuestos o de subvenciones, la vas a pagar en 6 años y luego tienes 24 años para disfrutar de la renta de alquiler sin ningún tipo de peajes. Todo para ti. En eso consiste el autoconsumo en estos momentos. Y eso que todavía hay cosas que están en área de mejora. Y con esto ya acabo. Pequeños apuntes que todavía nos muestran un mejor balance económico del autoconsumo. Como es el hecho de que se está revisando la estructura de la tarifa eléctrica y se está quitando peso a la parte del término fijo de la factura. Yo creo que estoy empezando a contar cosas que al contarlas al final de mi charla está la gente muy cansada y empieza a colapsar, pero de todas maneras lo voy a decir. En la tarifa eléctrica, por una parte, pagas un término fijo, que lo pagas tanto si consumes como si no, y que depende de la potencia que tengas contratado. Y la potencia que tienes contratada depende del consumo simultáneo que tú quieras hacer de electricidad. Si pones el horno y te secas el pelo y el microondas y 4 cosas más y la vitro y estás cocinando, a lo mejor pasa eso que antes se llamaba de saltar los plomos porque tienes demasiado consumo instantáneo. Eso es la potencia contratada. Pues si tienes 3 kilovatios de potencia contratada, ya vas a pagar unos 50 euros, por decir números redondos, por kilovatio. 150 euros al año, quieras o no quieras. Y luego está el término variable o de energía, que depende de los kilovatios hora que tú consumas. Si consumes más kilovatios hora, pagas más 15 céntimos y si consumes menos, pagas menos 15 céntimos por kilovatio hora. Bien, pues lo que se está haciendo es reestructurar. Daos cuenta de que cuanto mayor es el término fijo y menor es el término variable, más se desincentiva el autoconsumo. Bien, pues lo que están ahora es para favorecer en parte la eficiencia energética, porque si pagas igual tanto que si consumes como si no, la gente consume sin ningún tipo de control,
para favorecer la eficiencia energética, se está reduciendo de nuevo, que era mucho más bajo y subió, se está reduciendo de nuevo el peso del término fijo y aumentando un poquito el término variable. Cuanto más aumente el término variable, más interesante resulta el autoconsumo. Y la segunda reforma que está por ver próximamente. Ahora mismo, en las instalaciones de autoconsumo compartido, lo que le corresponde a cada uno de los consumidores vinculados a una instalación fotovoltaica es un porcentaje fijo. De una instalación de 10 kilovatios, Juanito del segundo C se queda con 2, Susana del primero D se queda con 5 y Carlos del bajo se queda con 3. Sí, 10. ¿Vale? Y eso lo tienes que mantener y cada año lo puedes cambiar. Pues ahora hacia lo que vamos es hacia un modelo en el cual tú puedas determinar esos porcentajes no fijos para todo el año, sino que varíen a lo largo del año. Y a lo mejor en verano el vecino que sí que se va de vacaciones pasa a tener 0 de la instalación fotovoltaica en el mes de agosto, mientras que el vecino que se queda en vacaciones y encima vienen sus cuñadas, su cuñada a pasar las vacaciones con ellos, sube a 5 kilovatios. ¿Entendéis eso? O sea, van a permitir que esos porcentajes no solamente varíen una vez al año, sino que desde el principio se puedan definir que sean variables a lo largo del año en función del patrón de consumo de cada uno de los autoconsumidores de esa instalación compartida. Está lejos de ser lo que demandan las empresas del sector y los que defienden el modelo energético ciudadano de renovables, que son los llamados coeficientes dinámicos, que tú puedas con una pequeña aplicación permanentemente variar, de cambiar tu patrón, decir, yo es que ahora me voy a ir, ahora quiero consumir más porque voy a montar una planta de cannabis. ¿Esto se está grabando? Sí. Vale. O, no, porque quieres cocinar más en casa, quieres hacer tartas. Bueno, pues en ese caso subes, defines de otra manera tu patrón y el algoritmo se ocupe de hacer un reparto dinámico de los porcentajes del resto de vecinos y a lo mejor compensaciones entre ellos. Pues eso estará por ver y imagino que llegará finalmente a ser algo así, pero entre tanto por ahora tenemos a la vista ese cambio que supondrá que se ajusten mejor en los porcentajes de participación en la instalación fotovoltaica a lo largo del año. Y entonces, ya como conclusión, vamos a ver, digamos que si estamos hablando de que tenemos la mejor oportunidad de inversión que existe, nunca vamos a tener una inversión similar. Yo creo que la TIR, la tasa interna de retorno de esta inversión es del 16 o del 15%, y si vas al banco a rentabilizar tu dinero te dan el 0%. Entonces, hacer una inversión al 15%, aunque no puedas invertir todo tu dinero, tus miles y miles de millones de euros, sino que está acotado a una instalación de autoconsumo, pero incluso en esa cuantía no hay inversión más rentable que hacer autoconsumo, entonces no tiene sentido que en el año 2021 no suceda que todo el mundo tenga instalación de autoconsumo. Incluso nos vamos a preocupar de que la gente que está en situación de pobreza energética, la gente más vulnerable, en vez de recibir ayuda económica en forma de te pago la factura de la luz de la compañía eléctrica, te voy a poner un sistema fotovoltaico que te dé la caña en vez de darte el pez y al final todos salgamos beneficiados porque vamos a ahorrar dinero público, porque vas a satisfacer necesidades energéticas a un coste menor. Es decir, que no tiene sentido que en 2021 todo el mundo no tenga paneles fotovoltaicos. Ya sé que tenemos otras cosas que hacer y queremos ver series de Netflix y queremos tomar vermuts y queremos estudiar inglés porque a ver si por fin consigo terminar inglés y quiero leer a Proust, que todavía no he empezado a leer a Proust. Pero entre todas esas cosas que son absolutamente imprescindibles y que tampoco tenemos que aplazar, hay una que no tenemos que aplazar por nosotros, porque tiene sentido económico, pero por el planeta, que es que si no, a los que estén detrás, a los que vengan detrás, les vamos a dejar un desastre. Y para no dejarles Mad Max, sino dejarles un planeta habitable, entonces en 2021, los que estamos aquí, los cientos de miles de personas que nos están escuchando por streaming, y todas las personas que en el Bermud os escuchen y a su vez lo cuenten en los siguientes Bermuds, tienen que hacer autoconsumo. No tiene ningún sentido que no se haga autoconsumo ya. Vamos a hacerlo ordenadamente porque si no al final colapsará y será un boom y será un asco, pero 2021 ya todo el mundo esté pensándolo, 2022 y en la próxima década
haya paneles fotovoltaicos en todas las superficies que reúnan las condiciones para tenerlos. Esa es la invitación y en eso consiste que la ciudadanía se empodere en proyectos individuales, pero también y singularmente colectivos, para transformar el modelo energético y dejar de quejarse y decir que la culpa es de las grandes empresas y de los gobiernos que no actúan. Eso, caca. ¿Vale? Si lo que uno tiene en la cabeza es que la culpa la tienen otros, cuando tenemos herramientas para ser protagonistas de la transformación del modelo energético y hacer que este mundo más sostenible, y todavía sigues diciendo que la culpa es de las multinacionales y de los gobiernos y de las administraciones, caca. Y tiene que resonar en tu cabeza la palabra caca cuando te estás quejando de que hay mucha gente que tendría que hacer cosas y no las hace cuando no las haces tú. Y ya está. Con este rapapolvo termino. Muchas gracias. Bueno, pues si queréis podemos abrir un diálogo, si queréis hacer alguna pregunta. Aquí hay un micrófono y ya... Son las 9 de la noche, o sea que vosotros sabréis. ¿Alguien quiere preguntar algo? Pues no. Tenemos el teléfono de intervención de ese ayuntamiento de Menorca para que se pongan en contacto con la intervención de este cabildo y cómo vamos podiendo socializar o cómo se va a poder socializar esta instalación. Porque llevamos varios años con esa otra generación de socializando con los generadores de gas. Sí, estamos en la fase en la cual se está acoplando todo. A ver, estamos en la fase, yo creo que sí que está funcionando el micrófono, ¿puede ser? ¿Dónde está? ¿Está apagado? Ese digo. Está apagado, sí. Vale, decía. Da igual. Estamos en la fase de hacer el estudio económico. Y lo que pasa es que la gente de Menorca lo tiene muy claro y ya va para adelante con el proyecto. Pero no está todavía resuelto la parte de vencer las resistencias de los... pero nosotros hemos trabajado con otras muchas administraciones y digamos que ya hemos tenido que enfrentar digamos, las resistencias de los secretarios, secretarias, interventores. Y lo que hemos resuelto es que no puede ser, el titular de la instalación no puede ser una administración, sino que tiene que ser una empresa. Y en este caso, como he confirmado recientemente hablando con Domingo, los aerogeneradores son propiedad de Inalsa, que es una sociedad anónima. Pues ya está. Por eso decía lo de que se pasen los teléfonos. Sí, pero es que no necesitas que los secretarios pueden enrocarse lo que quieran. Pero vamos, una sociedad anónima, aunque sea un bien propio de una administración, perfectamente puede endeudarse, puede pedir préstamos. Y entonces que adopte la forma, en vez de un préstamo bancario, de un préstamo participativo, una especie de crowdlending participativo en el que el tipo de interés no es fijo, sino que se determina en función de la producción para que la gente esté comprometida con que efectivamente la planta produzca. Eso es lo transformador, no un préstamo en el que ya te olvidas y es más un producto financiero que otra cosa, sino que la rentabilidad dependa del buen rendimiento de la planta, de lo que sea. Es perfectamente viable y legal. No tiene ningún sentido que puedas pedir un préstamo bancario como sociedad anónima y no puedas pedir un préstamo participativo ciudadano, un crowdlending. Ya está, fuera. O sea que puede decir el secretario misa. Y lo que puede decir es misa porque no quiere complicarse o porque hay otros intereses a los que tiene que escuchar más allá de la ciudadanía comprometida. Pero desde luego, problemas de naturaleza técnica jurídica no hay. De compensación, hablabas de compensación, hablabas de valores económicos, pero en primer momento la compensación hablamos de que se compensa la
factura con tu excedente, pues la demanda nocturna, hasta alcanzar lo que se entiende como balance neto cero. Sí, pero no es lo que podría ser un balance directo, que es si tú has entregado a la red por no haber autoconsumido 100 kilovatios hora, entonces tienes derecho a consumir gratuitamente 100 kilovatios hora de la red. Eso no es así. Lo ha sido en algunos países, yo no sé si sigue siendo así, pero tampoco es correcto que sea así. Porque hay que pagar digamos que la batería, el sistema eléctrico está haciéndote de batería, estás entregando electricidad durante el día para consumirlo por la noche y eso que está ahí cuesta dinero. El sistema eléctrico, la distribución, el transporte, eso cuesta dinero y hay que pagarlo. Entonces, digamos como opera es que tú lo que no puedes es consumir 100 kilovatios, perdón, entregar 100 kilovatios y luego consumir nada más que 50 kilovatios de la red y tener derecho a los 5 céntimos de los 100 kilovatios, sino que tienes derecho a los 5 céntimos de 50 kilovatios. Y si tú en un mes, el mes de agosto, fíjate, el peor de todos, porque en el mes de agosto te estás yendo al Caribe de vacaciones. Y sin embargo tu instalación fotovoltaica que está encima de tu casa está produciendo electricidad. No tanto como en junio, pero está produciendo bastante electricidad. Y sin embargo tú no vas a haber consumido electricidad durante ese mes porque has bajado los plomos en tu casa. Tienes hasta la nevera desconectada. Entonces, toda esa electricidad directamente la regalas, no te la compensa. Porque va mes a mes. Más o menos. En ese punto también está hablando de contratos colaborativos, ¿no? Donde ese excedente lo puede compensar otro vecino. Otro vecino que esté haciendo uso. Eso es. Yo creo que en este caso colaborativo hablamos de ya no solo consumo, estamos hablando de los distintos consumos de todos los que colaboran. Claro, lo que te van a decir es que tú vas a poder decir previamente, si tienes la costumbre de irte en agosto al Caribe, entonces vas a poder decir que el consumo de agosto, tu participación en la instalación fotovoltaica en el mes de agosto se va al 0, a cambio de que en otros meses tienes un porcentaje mayor. Es decir, que vas a poder definir con porcentajes diferentes a lo largo del tiempo, a lo largo del año. Y si te pones de acuerdo con el resto de vecinos que tienen un patrón de consumo complementario al tuyo, tu reparto, la parte que te corresponde de la electricidad, de la instalación de fotovoltaica, va a ser más económicamente más interesante para ti. Vas a sacarle un mejor rendimiento a tu inversión, porque vas a poder maximizar la cantidad de electricidad autoconsumida y minimizar la cantidad de electricidad compensada o electricidad directamente regalada. Eso es hacia lo que se va, que va a ser todavía mejor para el autoconsumo compartido. Va a hacer que la inversión sea más rentable y la recuperación de la inversión se haga más rápido. Pero eso sí, tiene que haber consumo para que tú tengas compensación. Por lo tanto, en tu ejemplo que te vas al Caribe, te vas a 0 en agosto. Indirecta, digamos, la que no la van a valorar más cantidades. Claro, digamos que la compensación es compensación. Compensación es que no consumes la electricidad y entonces pagas menos en la factura eléctrica porque estás entregando electricidad. Sí, o sea que es... Sí, pero la consumen por la consumen. Claro, la consumes a otra hora, pero lo importante aquí es de qué manera te compensan el hecho de que tú estás entregando electricidad de tu instalación fotovoltaica. Y te la compensan, olvídate de lo de que consumes por la noche, sino que te la compensan porque simplemente con 5 céntimos por cada kilovatio hora que estás entregando a la red. Desde luego que para que te lo compensen tienes que haber consumido de la red al menos los mismos kilovatios hora que tú has entregado a la red por no haberlas autoconsumido de tu instalación fotovoltaica. Ese es el primer requisito. Que solamente has consumido de la red por la noche 100 kilovatios hora, pues entonces solamente te van a compensar como máximo 100 kilovatios hora de los que hayas entregado a la red.
Eso es el primer requisito. Si solamente has consumido de la red 50 kilovatios hora y tú, porque no has estado en casa durante el día y has entregado prácticamente toda la electricidad a la red, has entregado 100 kilovatios hora, solamente te van a compensar por los primeros 50 kilovatios hora y los otros 50 kilovatios hora no van a tener derecho a compensación. ¿Qué compensación es esa? 5 céntimos por 50 kilovatios hora. Eso es lo que te van a poner restando en tu factura de la luz de ese mes. Sí, de la fotovoltaica. De la parte de fotovoltaica. Tú has producido 100 o 200 kilovatios hora de esa instalación fotovoltaica de la parte que te corresponde a ti. ¿Eh? Eso es. Sí, te compensan 100 si tú por la noche, a lo largo de ese mes, has consumido 100. O 150 o 200. Si por la noche has consumido 200, entonces te van a compensar por los 100 que has entregado a la red en forma de excedente. ¿Entiendes? A 5. La compensación es de 5. Tú le pagas a la compañía eléctrica por la electricidad que consumes por la noche 15 y te descuentan 5. Es decir, que te cuesta 10, para entendernos. Te cuesta más barata la electricidad que si no hubieras entregado en forma de excedentes electricidad de tu fotovoltaica. Y ese colaborador consume su contrato de tus excedentes sí te lo van a compensar a valor total. De los 15 céntimos, claro, porque tú has repartido de tal manera que, oye, yo voy a ajustar. O sea que eso tiene su complejidad. Pero creo que también me da la impresión de que también es un sistema. Bueno, no. Vale. ¿Algún comentario más? Bueno, pues. Sí. También quería poner en valor lo que están comentando de los proyectos de todo este concepto de trabajo educativo, de enseñar a la gente cómo funciona la energía, cómo funciona todo lo que tenemos en casa, se aclaren en todo lo que yo tenemos. Al fin y al cabo, es como siempre como el ejemplo que tú le cambias el aceite al coche, pero después nadie sabe cómo se mantiene la casa, cómo se mantiene en casa. Porque la energía, en cierto modo, tiene la factura y ya está. No sabemos si yo enciendo la vida, luego no la pasa y pagamos factura y no sabemos si estamos pagando. Entonces, es un futuro también en el que pongamos todo eso en valor. Es decir, hay cosas que no se económicas, que esa parte educativa no se paga con dinero, que es una cuota. Siempre me acuerdo como ponía antes, en la época de la gente de la limpieza de un colegio que tenía la calefacción puesta y mantenía que abrir la ventana para poder trabajar. Cuando pensando un poco, apago la calefacción, cierro la ventana para que no de fuera y está. Pero son cosas que son tan sencillas que no las hacemos porque muchas veces conocemos cómo funcionan las cosas. Entonces, si ponemos en valor eso también, todo irá más abajo. En el caso de los consumos es muy importante enseñar y dar a entender a la gente cómo funciona. Tiene sus cosas, tiene sus prácticas, todo puede ser mejor, porque obviamente la vida, pero con las herramientas que tenemos, luego que hay, como comentaba antes, hay un gran desconocimiento. Hay mucho miedo a la gente de invierto bien porque no conozco. O sea, eso es un poco lo que hay que ir trabajando. Y me gustaría también añadir, pero lo que hemos compartido, también hay que poner en valor, pienso yo, también los consumos de las comunidades. Quiero decir, el consumo de todo edificio tiene lo que es un comunitario y la misa de identidad de persona, bueno, escaleras, cosas. Pero también creo que puede entrar un rol muy importante dentro de esos coeficientes dinámicos. Oye, pues yo me voy de vacaciones un mes, o sé porque esa participación mía de energía se la puedo dar a la comunidad también. A lo mejor ayudo a variar más de todo y pagamos menos comunidad. Serían solo cuestiones de la. Sí, muchísimas gracias. Pues nos vamos al vermú, ¿no?
Sí, Pues muchas gracias por todo y te agradecemos. gracias.